Jóvenes, bienvenidos al segundo capítulo de Pregúntale al Pastor. Hoy tengo un invitado muy especial desde el sur de Chile y él nos va a contar acerca de la pregunta que nos salga de esta cajita. Así que si quieren ver qué nos va a salir y qué nos va a responder y quién es el invitado, quédense a ver este video. Jóvenes, como les decía en la introducción, hoy me encuentro con el hermano Luis Sepúlveda, pastor de la iglesia israelita. Un gusto tenerlo con nosotros, hermano Luis. Antes de comenzar, no quiero decir mucho de usted para que usted mismo nos cuente quién es usted. Y bueno, le dejo el espacio. Bueno, yo soy pastor hasta el día de hoy. Sigo siendo todavía el pastor asesor de la congregación del ANCO. Resido en la comuna de Tolten, por lo tanto, mi congregación de asiento sigue siendo la congregación de Tolten. Antes de llegar a Tolten, pertenecí a la congregación del Cortijo, de donde nací espiritualmente, donde crecí espiritualmente, y por supuesto ahí también me bauticé. Hace 19 años ya. Yo soy nieto de hermanos de la iglesia, por lo tanto no me era desconocida la doctrina, de alguna forma conocía, y así me fui acercando cada día hasta que logré llegar a ella. Conocí la verdad de Dios, por misericordia de Dios, por supuesto, y bueno, ya llevo, como les decía yo, 19 años bautizado, aproximadamente 25 años ya en el Evangelio, conociendo el Evangelio y estando dentro de la iglesia. Como ministro, bueno, desde que ejerzo el ministerio son 16 años y aproximadamente 6 años de los cuales he sido pastor. Antes de eso fui diácono, así es que, y he trabajado también en la directiva nacional, en evaluación doctrinal, en disciplina, así es que siempre hemos estado de alguna u otra forma activos dentro de la iglesia. Bueno, a lo que nos convoca, que es ¿sí? La pregunta que los jóvenes enviaron para que nosotros podamos, bueno, para que usted pueda responderla. Yo me subo acá un poco al carro, pero para que usted pueda responderla. Vamos a sacarla entonces, acá en la cajita misteriosa. Sacamos entonces una pregunta, voy a dejar acá, y dice la pregunta: si me bautizo antes de casarme, ¿puedo pololear con alguien no bautizado? Hermano Luis, si quiere repito la pregunta. No, me queda claro la situación. Ha pasado en muchas oportunidades, quizás algunas con, digámoslo así, derechamente, con finales felices y otros no felices. No podríamos decir no tanto, sino no felices. Pero yendo a responder la pregunta en sí, siempre nuestro punto de partida o nuestra base para comenzar a hablar del tema tiene que ser obviamente la palabra de Dios, no puede ser de otra forma. Nosotros dentro de la iglesia muchos tenemos ideas de cómo podría ser la doctrina, algunos tienen unos criterios, otros tenemos otros criterios, y a veces aplicamos mucho criterio y ocupamos poco el Espíritu Santo quizás para poder discernir la palabra del Señor. Pero yo quisiera invitarle a que comencemos con la Biblia, ¿cierto?, a leerla, y vamos a tratar de responder entonces en parte la pregunta. Es, si alguien se bautiza, entonces ¿puede pololear con alguien No bautizado. que no sea bautizado? Claro. Fíjese, para comenzar a hablar del tema, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, y le dice lo siguiente, le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en comunión la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay muchos textos más, pero la verdad es que quizás nos convenga más un poco fundamentarnos sobre esto mismo. Claro. Y para iniciar esta conversación basado en este verso, muchos se preguntarán: a ver, pero ahí no habla del matrimonio o no habla de una relación, simplemente habla de que no nos juntemos en yugo desigual con las personas que no son crédulas o que no son fieles, digámoslo de alguna forma. Pero fíjese que
si uno analiza el contexto de la misma carta, que viene desde la primera carta, donde habla sobre el matrimonio, contextualiza, ¿cierto?, cómo son las relaciones, que dicho sea de paso, el apóstol Pablo está hablando de cómo se daban las relaciones de 2000 años aproximadamente para atrás. Así que no eran muy parecidas a las costumbres que nosotros tenemos hoy en día. Claro. Porque ahora quizás hablando un poco sobre el pololeo, ¿qué es lo que es el pololeo? Bueno, se supone que es una relación informal, entre comillas. ¿Cierto? Para empezar, informal, y además que es que va a tener un término, tiene un plazo acotado, porque es como cuando el maestro dice, le preguntan a alguien, ¿estás trabajando? No, dice, estoy haciendo un pololito. Un pololito es algo que sabe que él sabe que se va a terminar luego, que no va a ser de larga duración, y que se va a tiene que acabar. buscar otra pega después. Claro. Entonces, el tema es que la relación del pololeo, primero que nada en la Biblia no existe, ¿ya? Digámoslo así, derechamente. Y segundo es que como es una relación informal que no tiene un término, muchos piensan que a lo mejor el primer pololo va a ser el amor del resto de su vida. Claro. Muchos Piensan así, pero sabemos por las estadísticas que no es así. La mayor parte de la gente pololea, termina su relación de pololeo y después viene otra persona, y si con esa persona no resulta tampoco la relación, vamos con otra. Entonces se forma una seguidilla de ¿cómo se llama?, de relaciones que no son para un hijo de Dios. Claro. ¿Verdad? Porque un hijo de Dios ya está pensando en algo serio, en algo con más fundamento para su vida. Básicamente los sentimientos no son un juego. Exactamente, porque yo voy a ponerlo así de esta forma, voy a ser bien frío para analizar la situación. Mire, hoy día estoy enamorado de una persona, y a los 2 meses estoy enamorado de otra, y después a los 6 meses estoy enamorado de otra persona, y después al año y medio estoy enamorado de otra persona. A ver, entonces, ¿de cuántas personas me enamoro? ¿O de cuál de ellas me enamoré realmente como para haber llegado a una relación más seria y a lo mejor quizás a formar una vida de matrimonio? ¿Me entiendes? Entonces, pero vamos respondiendo entonces la pregunta. Un hermano bautizado no puede tener ese tipo de relaciones, de estar un día enamorado de uno y otro día enamorado de otro, porque seguramente que la persona que le pregunta, ¿tú me amas? ¿Cuál será la respuesta? No, y entonces, ¿por qué estás conmigo? Claro. ¿Entiendes? Pero después de 2 meses le dice a otra persona, que le pregunta también, ¿tú me amas? Lo más seguro es que le diga que sí. Entonces después le pregunta a otra tercera persona, ¿tú me amas? Y también le va a contestar que sí. ¿Ya? El tema es, ¿a quién le dijo la verdad? O por cuál de ellas sintió realmente amor. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, partiendo por ahí que la relación no es algo serio, también a lo mejor se cae en el engaño. Una persona que es bautizada, un hermano que es bautizado, no puede estar engañando a uno y a otro y a otro y a otra persona. No puede hacerlo de esa forma, porque no puede jugar con los sentimientos de las personas. Eso como quizás lo más liviano que pudiéramos conversar sobre el tema, sabiendo que generalmente en los pololeos de hoy en día se dan las relaciones sexuales, para que vamos a andar con cosas, y resulta que en estas relaciones de pololeo que se da, este tipo de relación sexual también es bastante peligroso para un bautizado cometer fornicación, porque esa sería la figura, ¿cierto?, de la falta en caso de que hubiera una relación sexual fuera del matrimonio, dentro de un pololeo pero fuera del matrimonio. Sería fornicación, y eso sería nefasto para un hermano bautizado. Y además ahora nos vamos a anclar un poco al consejo de la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual, porque además hay que pensar que si el hermano o la hermana que es bautizado se va a casar con una persona que no es bautizada,
¿Por qué? Porque a lo mejor terminó embarazada o él la embarazó, ¿me entiendes? Entonces se complica bastante la situación y entonces nosotros no podemos darnos esa libertad de decir, no, si no tiene ni... Porque, digámoslo así, el pololeo en sí no es pecado. Aclarar esa situación. No es pecado, porque si no, me voy a colocar en la mejor de las situaciones. Una hermana quiere pololear con un joven que no es bautizado, que no es de la iglesia. ¿Ya? Resulta que en la relación él se convierte. Claro. Se bautiza y después que se bautiza se unen y se casan en matrimonio. Hizo tercero en el reino de los cielos. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, pero vamos a la estadística, seamos realistas, seamos prácticos por aquí. ¿Cuántas situaciones así se han dado? Yo conozco una. ¿Y cuántos hermanos se han perdido a lo mejor en esta relación? Estamos hablando de hermanos bautizados. El tema es que es una relación peligrosa. Por lo demás, dice la Biblia, si nosotros leemos con mayor detención la Escritura, nos vamos a dar cuenta que en los tiempos del Señor Jesús al menos hay una relación que se llama desposorio. O noviazgo, si usted prefiere, que se usa mucho en los países de Latinoamérica, el noviazgo, que es una relación que tiene serias aspiraciones de convertirse en un matrimonio. La prometida o prometido. Exactamente, ¿ya? Que de hecho en Israel esa prometida o prometido, antes de llegar a consumar el matrimonio en sí, ya eran considerados marido y mujer. El caso de José con María, ¿cierto? Ahí tenemos el caso de un noviazgo o desposorio, como era llamado en ese tiempo, donde él ni siquiera le tocaba la mano, ni hablar de a lo mejor un beso, porque eso estaba permitido solamente para las personas que estaban matrimoniadas, que estaban casadas, ¿ya? Entonces, y no tenían un acercamiento hasta que llegaba la noche de la boda, ¿cierto? Y ya se iban a vivir juntos. Hasta ahí, hasta ese momento, no había una relación como se da hoy en el pololeo, ¿cierto? Donde el pololo con la polola andan de la mano, se besan, ¿cierto? Yo no estoy en contra de las muestras de cariño, de afecto, pero digo que bajo los conceptos bíblicos eso es incorrecto, porque atenta contra nuestra debilidad carnal y debilidad humana. Muchos dirán, no, pero es que a lo mejor eso es para las personas mal pensadas. Yo no quiero pecar de mal pensado, pero debemos darnos cuenta, por lo que decía yo, porque hay que ser práctico en esto, hay que contar solamente cuántos hermanos han caído en fornicación con personas, o hermanos bautizados, han caído en fornicación con personas que no son bautizadas por los demás. Porque también han caído en fornicación bautizadas con bautizados, ¿ya? Dos bautizados solteros. Entonces, por eso, obviamente, la Escritura da a entender que 2000 años atrás, José con María, ellos estaban prometidos en matrimonio, estaban desposados, ¿ciertos? Ambos tenían lo que diríamos nosotros un noviazgo, no un pololeo, sino que un noviazgo y no con la intención de casarse, sino que derechamente hacia el matrimonio. Es que justamente la palabra prometer va a eso. Claro. Yo te prometo que me voy a casar contigo. Claro. Y las promesas no se pueden romper. Exactamente. Bueno, para entender también un poco el tema de las promesas, recuerde que en Israel no se podía jurar. Claro, también. No estaba permitido jurar, pero sí habían promesas, y las promesas no se podían romper por lo demás. Eso es más o menos lo que nosotros podríamos conversar sobre el tema del pololeo. Quizás tuviéramos muchas más aristas de hablar de qué pasa si dos creyentes pololean, si un bautizado con un no bautizado pololean, o si dos bautizados pololean y llegan al matrimonio. Claro. Porque en el caso de que dos bautizados pololearan y llegaran felizmente al matrimonio, no habría ningún problema. Si un bautizado con un no bautizado
fueran pololos y quisieran llegar al matrimonio, quizás ahí tendríamos algún inconveniente. Claro. Y si dos que son creyentes quieren el día de mañana contraer matrimonio, yo creo que ahí tampoco tendríamos ningún problema. Pero ¿qué pasaría si uno de los dos decidiera bautizarse en ese lapso de tiempo? Por eso les decía, hay varias aristas a lo mejor que nosotros deberíamos analizar, pero a mí me gustaría que también los jóvenes, por supuesto con altura de mira, no buscando su acomodo personal, sino más bien buscando los fundamentos que están en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Que como jóvenes también vieran un tema que fuera un poco más profundo sobre este pololeo, ¿ya? Porque creo que nos ha traído bastante dolor para los que sabemos cuánto cuesta la salvación de un alma, para que se pierda por una relación que no tiene ni siquiera fundamento bíblico, ¿me entiendes? Entonces ese sería el consejo. Finalmente, como respuesta y para resumir más o menos, en primer lugar, el pololeo nunca ha existido. Claro. Partamos de eso. La pregunta dice, ¿acaso un bautizado puede pololear? Partamos de la base que el pololeo no existe. Exacto. Partimos de eso. Bíblicamente no existe. Bíblicamente no existe. Ahora, ¿un bautizado se puede unir con un no bautizado? No. La recomendación del apóstol Pablo es no. Por supuesto que no. Eso es justamente lo que estábamos tratando de aclarar un poco sobre la relación. Cuando se refiere a un yugo desigual, claro. No está hablando solamente o meramente sobre un matrimonio. Bueno, en algún momento, en alguna conversación con otro hermano, decían, no, es que ahí no se refiere a un casamiento, sino que se refiere a tener a lo mejor alguna amistad, alguna cercanía. Pero yo me preguntaba después también, decía, bueno, a lo mejor Dios no nos deja tener un amigo que sea incrédulo, pero sí nos deja casarnos con una persona que sea incrédula. Es como un poco, ¿me entiendes? No se condice lo relacionado con una persona a la otra. Lo más seguro es que no tengamos derecho a tener una relación, ¿cierto? En el caso de una persona que es bautizada y que es soltera, a que tenga se quiera casar y quiera tener una relación con una persona que es incrédula, que no es, bueno, y para este caso, que no sea bautizado. Hermano, para que esto no se nos alargue mucho más, yo creo que más o menos está respondida la pregunta. ¿Alguna última palabra que pueda decir para los jóvenes, ahora netamente fuera de esto, que nos pueda recomendar, algún último consejo para nosotros? Sí, mi mensaje principal para la juventud sería siempre buscar a Dios, sea como sea, se hallen dignos o indignos o en las situaciones que estén, siempre buscar esa dirección hacia Dios, ¿ya? Porque me he encontrado también con algunos hijos de hermanos que ya no están tan jóvenes quizás y que se apartaron de Dios porque se sentían indignos. Y quizás le pase a algún joven hoy en día que se siente indigno delante del Señor y esté pensando en mejor alejarse porque se siente tan indigno que prefiere alejarse en vez de acercarse. Claro. Y es peligroso sentir eso en nuestras vidas, y creo que lo más conveniente es que, a pesar de lo indigno que se pueda sentir, que busque siempre los caminos de Dios. Ahora, dejando también quizás nuestras posturas un poco mezquinas, cuando nosotros pensamos en nuestras conveniencias, o sea, cuando tomamos la palabra del Señor y la queremos acomodar a nuestra forma de vida, cuando tenemos que hacer todo lo contrario, tomar nuestra vida y amoldarla, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Claro. Hermano Luis, muchísimas gracias por su consejo, muchísimas gracias por responder esta pregunta, que por cierto, por ahí se puede ver fácil, pero no es tan simple de responder. Así que muchísimas gracias, bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia, para usted como pastor principalmente, y bendiciones para todos los que hayan escuchado este video, que lo hayan visto, que hayan escuchado lo que dice el hermano Luis, y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Pregunta al Hermano. Muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.